Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes a este ciclo que hemos organizado para esta semana y la siguiente sobre organización del trabajo con Microsoft 365. Esta iniciativa es una iniciativa que organizamos desde el Colegio de Ingenieros como parte de la actividad de la Oficina de Transformación Digital de Navarra. El tema de las herramientas de productividad es un tema que, bueno, que ya llevamos mucho tiempo trabajando y cada vez vemos, bueno, pues que cada vez está teniendo un nivel de implantación mucho mayor en las empresas y fruto un poquito de nuestra experiencia al respecto, hemos organizado estos ciclos que van a tener lugar a lo largo del mes de febrero y de marzo. El ciclo de día de hoy será de hoy de 3 a 4 y media y el próximo 8 de febrero a la misma hora. El enlace al webinar será el mismo que estamos utilizando en el día de hoy. Como veis un poquito aquí, bueno, los diferentes temas que se van a abordar tanto en la sesión de hoy como del próximo día. El ponente que le daré paso en nada es Diego Pérez, responsable del área de ciencia de datos de Valortic, y ya os comentará él un poquito qué intención tiene de si ya tiene claro hasta qué punto vamos a llegar o iremos avanzando en el día de hoy hasta lo máximo que podamos llegar. La sesión la estamos grabando, por tanto, cuando tenga lugar ya la segunda sesión de la semana que viene, bueno, pues lo editaremos y lo subiremos para que tengáis acceso a ella y podáis consultar cualquier tema que os haya resultado de interés. A partir de aquí ya, bueno, ya por último, comentaros que, bueno, hoy vamos a ver muchísimas herramientas, muchísimas funcionalidades y que sepáis que, bueno, pues si sois, digamos, primerizos en estos temas y queréis, digamos, profundizar mucho más en ellos, que sepáis, bueno, que contamos con diferentes iniciativas formativas, cursos que hemos preparado en diferentes ámbitos que, bueno, pues llegado el momento os pueden ayudar a seguir profundizando en ello y que, bueno, y que el despliegue dentro de la organización sea todo un éxito. Ya con esto, Diego, Vale, perfecto. Voy a compartir la pantalla. te paso la palabra y ya, bueno, es todo tuyo. Ya por último, en un principio la idea es estar hasta las 4 y media, como mucho, y Diego puede reservar igual unos minutillos ahí para cualquier duda que podáis plantear, aclarar, y de este modo ya, pues bueno, que os sea lo de mayor utilidad posible. Bueno, Exacto. muchas Perfecto. gracias, Diego. Pues muchas gracias a ti, Gonzalo. Muchas gracias, Natalia. Vale, bueno, como ha comentado Gonzalo, yo soy Diego Pérez de la empresa Valortic y os voy a contar, pues en estas dos jornadas, en estas dos sesiones, vamos a comentar lo que sería la perspectiva de trabajo en Microsoft 365 orientado hacia lo que sería la organización del trabajo. ¿De acuerdo? Vale, en este sentido, me vais a permitir, voy a abrir aquí en Word. Cuando nosotros trabajamos en Microsoft 365, ¿de acuerdo? Me gusta establecer como tres ejes fundamentales, ¿no? A la hora de trabajar. Ojo, es mi categorización, ¿no? Como yo veo y concibo Microsoft 365. Por un lado tendríamos organización del trabajo, ¿de acuerdo? Por otro lado tendríamos algo así como compartición y presentación de contenido, ¿de acuerdo? Y otra rama, escribiré bien algún día, ahí está, y otra rama de la que tenemos sería la parte correspondiente a, por ejemplo, lo que sería el proceso de recogida, almacenamiento y estudio de datos. ¿De acuerdo? Digamos que son como tres ejes fundamentales dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft 365. Es importante reseñar que las aplicaciones que ha ido desarrollando Microsoft 365 no tienen una sola utilidad. O sea, hay aplicaciones que a lo mejor las puedo utilizar tanto aquí, como las puedo utilizar aquí, como las puedo utilizar aquí. ¿De acuerdo? Dependerá un poquito del uso que nosotros hagamos con las diferentes herramientas. Vale. Hoy lo que vamos a hacer aquí en el curso es mostraros un poquito ese ecosistema de herramientas. Indudablemente, cuando acabemos la jornada no podéis conocer ni saber todas las herramientas. Indudablemente no, porque las herramientas tienen lógicamente más profundidad, ¿no? Digamos, el planteamiento de estas jornadas es simplemente una visión, podemos decir, transversal para poder entender cómo funciona Microsoft 365 y concretamente cómo funciona Microsoft 365 dentro de lo que sería la parte de organización del trabajo. ¿Ok? Y veremos, os voy a mostrar
partes importantes, ¿no? O las diferentes partes que yo considero importantes dentro de lo que sería ese trabajo en Microsoft 365. Vale, perfecto. Voy a hacerlo a través del navegador web. Voy a utilizar desde la página de office.com, voy a utilizar una cuenta demo, una cuenta demostrativa de Microsoft 365 que tiene todas las herramientas del ecosistema, ¿vale? Esta cuenta que tengo de Microsoft 365, pues bueno, pues existen en el mercado diferentes versiones de cuentas. Ahí serían pues un poco el departamento de IT o los informáticos los que determinarán cuáles son las cuentas que se van a utilizar, ¿no? O cuáles son las cuentas necesarias. No todos en la empresa tienen que tener las mismas cuentas, ¿vale? Dependerá pues de las necesidades de cada uno. Bien. Vale, yo voy a entrar con este usuario. Fijaos aquí que estoy utilizando esta cuenta demostrativa, ¿vale? Que es usuario@valortic14 en microsoft.com, y aquí he montado pues una especie de empresa ficticia, ¿veis? Valortic14, para hacer estas pruebas. Por lo tanto, yo me voy a loguear y voy a acceder a la plataforma. Dame un segundito. Vale, perfecto. Y entro dentro. Bueno, un detalle os voy a comentar mientras se carga, simplemente por si ocurre. Generalmente no suele pasar, pero por si acaso me ocurre. Hoy, pues por las circunstancias de trabajo, no me encuentro en la oficina, estoy fuera, y entonces la conexión wifi que tengo pues ya pasa de mi control, ¿no? No es algo que sea mío. Entonces, si en un momento determinado pierdo la conexión, pues no os preocupéis, pues que me reiniciaré el ordenador o haré lo que tenga que hacer y me volveré a conectar otra vez, ¿de acuerdo? Simplemente pues esperéis unos minutillos y listo. Vale, perfecto. Una vez entrado en Microsoft 365, lo primero que voy a hacer es mostraros un poco el recorrido de todas las aplicaciones que nosotros tendríamos en el ecosistema, ¿vale? Puede que tengáis alguna más, alguna menos, dependiendo del licenciamiento que tengamos. Vale, yo pincho aquí arriba en el iniciador de aplicaciones y lo que voy a hacer es, para verlas alfabéticamente, voy a pinchar aquí abajo en todas las aplicaciones para que me salgan todas. Cierto es, y hay un pequeño matiz o una pequeña aclaración que quiero hacer en este caso, y es que como yo tengo una cuenta que es cuenta administradora, ¿vale? Sí que tiene algunos privilegios más que los que pueden tener el resto de usuarios, ¿no? Pues como por ejemplo es el caso este que tendríamos aquí de admin, este otro que tenemos aquí de cumplimiento, por ejemplo, o si voy un poquito más abajo, este otro que tengo aquí de seguridad, ¿de acuerdo? Son los elementos que son inherentes al ser administrador, ¿no? de esta cuenta. El resto de los usuarios, pues tendríamos, pues como tengo yo aquí, tendríamos bookings, tendríamos el calendario, complementos, contactos, fijaos, tenemos Delve, Excel, que por supuesto que os suena, tendríamos Forms, tenemos Microsoft Viva, tenemos Kaisala, List, OneDrive, OneNote, Outlook, Planner, Power Apps, Power Automate, Power BI, ¿vale? Tenemos PowerPoint, Project, SharePoint, Stream, Sway, Teams, To-Do, Visio, Whiteboard, Word y Yammer. O sea, como podéis comprobar, aquí tenemos un elenco de aplicaciones brutal con un montón de cosas que se pueden hacer con esas aplicaciones. Habitualmente, ¿qué es lo que nos pasa en las empresas? Bueno, pues hay una cosa curiosa que yo suelo recalcar muchas veces, ¿no? Entonces, un poco en todas las formaciones que yo hago, ¿no? O lo que realizo, me suelo encontrar muchas veces por ahí en las empresas situaciones siguientes, y es, los usuarios vienen, por ejemplo, me lo voy a inventar, vienen del Office 2010. Y en el Office 2010, los usuarios habitualmente, ¿sí? Lo que utilizaban era el Word, era el Excel, ¿no? O sea, el PowerPoint y el Outlook. Digamos que estas son las herramientas por excelencia que utilizaban todos los usuarios a la hora de trabajar con todo lo que era el ecosistema de Microsoft, ¿no? de Office. Estas aplicaciones o este ecosistema fue evolucionando y de ahí pasamos al Office 2013, ¿de acuerdo? Sí, pero en el Office 2013 seguíamos usando lo mismo, apareció Office 2016, ¿ok? Hemos ido evolucionando hasta llegar a algo que se llamaba Office 365, que luego le cambiaron el nombre a Microsoft 365, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede de alguna manera y lo que nosotros nos encontramos aquí es que los usuarios han llegado a Microsoft 365, de acuerdo con sus modos de licenciamiento, tal y como marcan en las empresas, ¿sí? Y nos encontramos
con que los usuarios siguen utilizando las herramientas de la misma manera. O sea, Word, Excel, PowerPoint. O sea, sí que estamos utilizando las nuevas herramientas que nos vienen, pero el uso que estamos haciendo de esas herramientas es el uso tradicional, es lo de siempre. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta son esos detalles, ¿de acuerdo? A la hora de trabajar, los tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y ver y entender que Microsoft 365 es un ecosistema mucho más grande, con bastantes más aplicaciones que nos van a poder llegar o permitir, de alguna manera, llegar mucho más allá en ese trabajo que nosotros vamos a realizar en el día a día. Porque el objetivo, tenemos que tener en cuenta, es que es optimizar y ser más productivos en nuestro día a día utilizando las herramientas que pone en nuestra mano Microsoft 365. Esta serie de herramientas que nos proporciona Microsoft 365 tenemos que pensar que son herramientas muy estudiadas, muy analizadas por parte de Microsoft y siempre están pensando en buscar ese punto de optimización. ¿De acuerdo? Vale, entonces, vamos a ver, ¿qué tendríamos aquí? Una parte importante, una parte muy importante que para mí creo que es fundamental a la hora de trabajar es el almacenamiento, ¿sí? De, vamos a llamarlo, ficheros barra carpetas. ¿Vale? Hasta ahora, nosotros en los ordenadores, cuando estamos trabajando en nuestro día a día, ¿no? Dependerá del trabajo que vosotros desempeñéis, de la oficina que tengáis o lo que sea, nosotros nos encontramos con que necesitamos guardar ficheros, necesitamos guardar documentos, ¿vale? Esos documentos habitualmente van a ser documentos de Word, van a ser documentos de Excel, documentos de PowerPoint, tendremos correos electrónicos, carpetas para estructurar todo eso y organizar todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este proceso que estamos realizando? Bueno, pues lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que buscar la manera de trasladar o de ver o visualizar todos esos ficheros que nosotros tenemos ahí en este caso, cómo los podemos trasladar a la nube, ¿de acuerdo? Cómo podemos trabajar en la nube en el ecosistema que nosotros tenemos. Vale, ahí en el ecosistema que nosotros tenemos en la nube, a la hora de trabajar, ¿sí? Nos vamos a encontrar, perdón, tendréis una pastilla para la garganta. Ahí nos vamos a encontrar en el ecosistema, ¿vale? Dos aplicaciones, vamos a llamarlo así, diferentes. Las voy a poner. Por un lado tenemos OneDrive y por otro lado tenemos SharePoint. ¿De acuerdo? Son dos aplicaciones que nosotros tenemos en el ecosistema de Microsoft 365 orientadas a lo que sería todo lo que es el almacenamiento de ficheros o el almacenamiento de ficheros y carpetas, si lo queréis ver así, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Microsoft siempre monta las cosas intentando seguir lo que nosotros estamos haciendo en la vida real. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente, cuando cambiamos de un ecosistema y nos vamos a otro ecosistema, ¿vale? En este caso, cuando nos cambiamos del ecosistema en el que estamos con los ordenadores habituales y nos movemos al ecosistema en la nube, tenemos que tener en cuenta que un cambio siempre va a haber, partiendo de la premisa que ese cambio, lógicamente, tendría que ser para mejor, ¿vale? Entonces, vamos a buscar, por decir de alguna manera, cuáles son las similitudes entre el trabajo con OneDrive y SharePoint, correcto, y el ordenador tradicional que tenemos hoy en día, para que entendamos un poco los conceptos o aterricemos los conceptos. Vale, si yo pienso, por ejemplo, vamos a ver, en mi ordenador portátil o en mi ordenador de sobremesa, yo en ese ordenador voy a tener instalado posiblemente un Windows, ¿bien? Y dentro de ese Windows yo voy a tener, por ejemplo, en el escritorio guardados unos documentos y unas carpetas. O voy a tener, por ejemplo, en la carpeta de documentos o en la carpeta de mis imágenes, o por ahí voy a tener una serie de documentos. Va. Hagamos la siguiente reflexión. Vamos a pensar que estamos en una empresa trabajando, qué sé yo, 20 personas, 10 personas, me da igual, 30, no importa, ¿sí? Y yo hago un documento de Word o creo un documento de Word y ese documento de Word yo lo guardo o yo lo dejo dentro de
un fichero o una carpeta en el escritorio, ¿vale? O sea, si yo en el escritorio puedo tener ese documento de Word. Perfecto. Sin yo hacer nada, ese documento que he dejado ahí, el resto de usuarios de la organización no lo van a poder ver, ese documento, ¿vale? No van a poder acceder a ese documento, ¿sí? Porque ese documento está guardado en mi escritorio dentro del ordenador. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, cuando nos vamos a la nube, la parte de la nube que podríamos decir que es como mi zona personal, ¿no? Pues un poco como mi ordenador, ¿no? Cuando entras al disco C, te creas tus carpetas, tus archivos, mis documentos y tal, es exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es lo que sería OneDrive. O sea, el OneDrive sería algo así como el almacenamiento personal. ¿De acuerdo? O sea, pues un poco lo mismo que nosotros haríamos con nuestro ordenador, ¿vale? El almacenamiento personal. Vale, perfecto. Pero luego, en las empresas, cuando vamos a trabajar con ficheros o con documentos que son de empresa, de algún modo, muchas veces trabajamos con departamentos, trabajamos con áreas, ¿sí? Dentro de lo que es la organización, y esos departamentos o esas áreas tienen sus documentos o carpetas, ¿vale? Y esos documentos o carpetas están guardados dentro de lo que es un servidor centralizado, ¿vale? Bueno, pues si os fijáis, cuando yo dejo un documento en ese servidor, en alguna carpeta en concreto, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener en ese caso, ¿no? Es el acceso a esa carpeta por parte de todos los usuarios que tengan acceso, ¿sí? Entonces, podríamos decir de algún modo que eso es un almacenamiento compartido o almacenamiento, vamos a decirlo como de empresa, ¿vale? Es un poco lo que nosotros tendríamos... Ay, perdón. Es un poco lo que nosotros tendríamos. Entonces, para mí, por eso quiero contarlo despacito, para mí es importante este detalle. O sea, sé por qué esto lo tenemos que trasladar y lo tenemos que interiorizar plenamente dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft 365. Entonces, diríamos, de algún modo, resumiendo, OneDrive es la aplicación, correcto, que se encarga de almacenar y gestionar ficheros con un carácter personal. Vamos a ponerlo entre comillas, lo de personal, ¿vale? Digamos que el enfoque sería para utilizar documentos que voy a utilizar de algún modo yo solo, ¿vale? Luego, por otro lado, tendríamos lo que sería el almacenamiento de empresa, ¿sí? Que sería esa red que tenemos en las empresas nosotros cuando estamos trabajando, donde se guardan los ficheros. En este caso, eso sería SharePoint, ¿vale? Entonces, por un lado, ya vemos ahí que tenemos lo que sería el almacenamiento personal y, por otro lado, tendríamos lo que es el almacenamiento empresa. Vale, ¿qué es lo que me sucede muchas veces? Que nos encontramos en las empresas, porque claro, las empresas de algún modo han tenido que irse, digamos, hacia la nube, motivados un poco pues, por el tema de la pandemia. Así que cuando hubo la pandemia, pues la gente no le dio más remedio de corriendo todos, irse a casa a trabajar con los documentos, carpetas y tal. Perfecto, ahí es cuando entró OneDrive y SharePoint. Y claro, ¿qué pasa? Que OneDrive, por decirlo de algún modo, a la hora de trabajar es mucho más intuitivo, mucho más sencillo. Además, OneDrive va vinculado o ligado a, lo diré, perdóname, a mi cuenta personal, que no me salía, perdón, a mi persona, digamos, ¿no? Pues entonces yo, por ejemplo, en Valortic, yo tengo mi correo electrónico, pues digo .perez@valortic.es. Entonces ahí lo que tenemos es que la cuenta que tenemos creada va ligada directamente a mi correo electrónico. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que en las empresas, desde el OneDrive, ¿vale? Me encuentro que usuarios lo que hacen es coger una carpeta y compartirla. Claro, si nosotros cogemos una carpeta y la compartimos desde OneDrive, a priori no hay problema. Todos tenemos acceso a esa carpeta, podemos ver la información, bueno, todos. Cuando digo todos, a los que les hayamos dado permiso, lógicamente. Podremos ver la carpeta y ver la información que tendríamos ahí disponible. Ok. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? El problema con el que nos encontramos, ¿vale? Es que si yo cojo una carpeta dentro de OneDrive, la comparto con mis compañeros,
esa carpeta, esos compañeros la van a utilizar como un recurso donde guardar información. ¿Qué sucede? Que si esa carpeta es una carpeta que yo tengo en OneDrive, ¿vale? Ese no es el espacio de trabajo empresarial, es el espacio de trabajo personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que le estamos dando a OneDrive unas atribuciones que no son las suyas, que él lo hace. O sea, que yo puedo compartir una carpeta y trabajar con una carpeta, luego lo probaremos y lo veremos, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que ser conscientes que realmente a la hora de hacer ese proceso no estamos actuando de la forma correcta o de la forma adecuada, porque lo que nosotros tendríamos que hacer sería, si esos documentos los tengo que compartir con otra gente, pues es que realmente posiblemente esos documentos sean unos documentos de empresa, no particulares míos. Así pues, tendría que buscar en ese servidor cuál es el lugar o la ubicación adecuada para dejar esos ficheros, ¿no? Esos ficheros o esas carpetas. Vale, perfecto. Voy a entrar en lo que sería la parte de OneDrive. Voy a aterrizar esto. Voy a meter a OneDrive. Vale, voy a continuar desde aquí en lo que sería OneDrive. Yo aquí tengo un OneDrive, he entrado dentro, estoy en la nube, estoy en Internet. Ahí tengo una serie de carpetas que yo estoy utilizando, ¿de acuerdo? Y por hacer unas pruebas así básicas, lo que voy a hacer es crear una nueva carpeta. Voy a nuevo, ¿de acuerdo? Y aquí arriba tenemos carpeta. Por lo tanto, le voy a pinchar y vamos a crear una nueva carpeta. Le vamos a poner, por ejemplo, fin, ¿vale? Vamos a meter esa nueva carpeta que nosotros tendríamos aquí en este caso, Fundación Fin. Vale, yo le doy a crear carpeta y automáticamente lo que nos hace el sistema es crearnos la carpeta correspondiente. Entonces yo bajo para aquí abajo, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la carpeta correspondiente, Fundación Fin, que tenemos en este caso. Vale, para entrar dentro de esa carpeta, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es darle clic. Por lo tanto, le damos clic y accedemos dentro de esa carpeta. La diferencia, por ejemplo, a la hora de trabajar con local es que ya estoy trabajando en la nube. Perfecto. Una vez yo tengo creada esa carpeta, ya tengo un espacio en mi ordenador donde poder trabajar. Fijaos que por buscar un símil de lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando hoy en día en nuestro trabajo diario, es como si yo me hubiese creado una especie de carpeta en el escritorio o en mi disco C. Es lo mismo. Esta carpeta es mía, solo la tengo yo, solo trabajo yo con esta carpeta. ¿Ok? Vale, dentro de esta carpeta, ahora mismo, nosotros lo que podríamos hacer, por ejemplo, desde aquí arriba, con nuevo, fijaos, puedo crear documentos de Word, documentos de Excel, podemos crear documentos de PowerPoint. Así pues, si yo selecciono, documentos de Word, en este caso podríamos estar viendo los documentos de Word que vemos aquí, un documento de Word, ¿vale? Este documento de Word que nosotros tenemos aquí, en este caso, a la hora de trabajar, si os fijáis, me lo está abriendo directamente en la nube. O sea, sí que es la aplicación de Word de toda la vida, ¿de acuerdo? Pero me la está colocando en la nube, ¿vale? La tenemos en la nube disponible para trabajar con ella. No es la aplicación Word de escritorio que tenemos aquí abajo, ¿sí? Claro, la gente al principio puede pensar que esto es más incómodo, pues porque no es lo mismo, lo que sea. Vale, no digo que no, pero al final poco a poco los usuarios nos vamos a ir cambiando porque Microsoft nos está adaptando y nos está llevando hasta este ecosistema. Tenéis que tener en cuenta que si yo, por ejemplo, le doy a F11, ¿vale? La pantalla se maximiza y en ese caso, si la pantalla se maximiza, podéis comprobar aquí cómo parece que estoy dentro del Word. No se ve por ningún lado el navegador, no se ve nada, pero es que realmente esto es una página web. O sea, estoy trabajando en esta página web y esta página web es Word, como podéis comprobar aquí, ¿vale? Perfecto. Yo aquí en este documento pues podría empezar a escribir, o sea, digamos, podríamos poner aquí un texto, hacer una prueba rápida, ¿vale? Y entonces aquí tenemos un texto, ¿sí? De pruebas que he sacado, ¿vale? Y este documento que yo acabo de crear, fijaos aquí arriba que ya pone guardado. O sea, este documento que nosotros tenemos aquí se ha quedado almacenado en nuestro OneDrive, en nuestro sitio. Concretamente, en la carpeta donde nosotros estamos trabajando. Fijaos aquí, ¿veis? Documento. Vale, importante. Dentro de las aplicaciones de Microsoft 365 aparece el concepto de autoguardado. O sea, los documentos se van a guardar, perdón, se van a guardar
de forma automática. Entonces, como son unos documentos que se van a guardar de forma automática, el sistema va a estar siempre constantemente guardando y ya nos quitan el botón de guardar. Así pues, yo vengo a este lado, fijaos, yo selecciono algo, pongo negrita, itálica, subrayado y un color. Veis aquí arriba que pone guardando. Entonces, ahí como realmente el sistema lo que nos está haciendo es ponernos lo de guardando, el sistema lo que está haciendo es directamente guardar esa información que nosotros tendríamos en este caso. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Si yo hago otras modificaciones, o sea, me vengo aquí a este lado y modifico otras cosas, pues el sistema nos hará automáticamente lo mismo. Ya lo veis ahí, ¿vale? O sea, el sistema nos hace lo mismo y automáticamente pone guardado. ¿Que le quiero cambiar el nombre a ese documento? Lo puedo hacer desde fuera, ¿no? En la carpeta en la que yo he guardado ese documento, o directamente desde aquí le puedo pinchar y le digo, por ejemplo, que quiero ponerle como mi... Podemos cambiar el nombre a ese documento que nosotros tenemos. Vale. Perfecto. Si yo cierro ese documento, ¿de acuerdo? Yo ese documento, para poder abrirlo, simplemente lo que tengo que hacer es darle clic aquí y ese documento lo abrimos, ¿vale? Y lo tendríamos aquí en este caso. Vale, ahí está. Ajustamos, ¿lo veis? Y yo el documento puedo modificarlo otra vez. O sea, sí, voy a coger el documento y lo modificamos. ¿Vale? Y una vez ha terminado, simplemente lo que hacemos es cerrar. ¿Ok? Vale. Ese documento, no voy a entrar en profundidad ahora, ¿vale? Porque eso ya se comenta más a fondo en el curso, pues ese documento lo puedo descargar, lo puedo eliminar, lo puedo mover a otro sitio, lo podemos copiar a otro lado, o sea, yo puedo trabajar con ese documento pues igual. A ver, no voy a decir igual, me vais a permitir un poquito la expresión, no voy a utilizar el término igual, os voy a decir de manera similar. Lo que sí que es verdad, que cuando ya venimos del mundo de la informática tradicional, los conceptos aquí son los mismos, o sea, sé el concepto de abrir, de cerrar, de guardar, de copiar, de pegar, ¿sí? Esos conceptos son los mismos, esos conceptos no cambian. Lo único que nos va a cambiar realmente es dónde están. Están metidos en este lado, están metidos en este otro lado, están aquí, están allá, pero los conceptos son los mismos, ¿vale? A la hora de trabajar. Bien, si yo abro el documento, como habéis visto, ahí lo tengo, lo puedo abrir todas las veces que quiera, lo tengo disponible para trabajar con él. Perfecto. Si lo que me apetece es hacer, por ejemplo, un documento de Excel, pues lo mismo. Nuevo libro de Excel. Se nos carga la aplicación y nosotros aquí, en este caso, podríamos colocar pues, unos valores. ¿De acuerdo? Que tendríamos en este caso. ¿Sí? ¿Lo veis? Entonces yo puedo coger estos valores y los puedo guardar y almacenar en el documento que nosotros tenemos. Y al igual que nos pasaba con el documento de Word, aquí no es necesario coger a ese documento que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y estar todo el rato guardando, sino que el sistema nos lo guarda automáticamente. ¿Vale? Perfecto. Ok. Vale. Y si yo fuese a hacer lo mismo con una presentación o un documento de PowerPoint, pues haríamos exactamente lo mismo. Creamos una presentación de PowerPoint y nos ocurriría exactamente lo mismo. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces, ahí en este caso vemos un poquito que es lo mismo a la hora de trabajar. ¿Veis? Muy similar al trabajo del Word, Excel y PowerPoint. Es básicamente lo mismo. ¿Sí? Y los documentos los tenemos aquí. Si le quiero cambiar a este libro el nombre, pues le pincharíamos en los tres puntitos. ¿Sí? Le daríamos aquí a cambiar nombre. ¿Sí? Pondríamos, por ejemplo, vale, perfecto. Ahí está. Vale. ¿Me vais a permitir un minuto, por favor? Es que tengo aquí en una sala de al lado un ruido de fondo que me está molestando. Les voy a decir, por favor, que bajen un poquito la voz. Un minuto, por favor. Permitidme un segundo.
Ya perdonaréis, perdonad, estaban haciendo mucho ruido y no sé si oíais, pero era muy molesto. Vale, ya estoy aquí, perdón. Entonces, lo que os comentaba. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí en este caso es esa posibilidad de crear una serie de documentos, ¿de acuerdo? Unos documentos que nosotros hemos metido en esta carpeta. ¿Quién tiene acceso a estos documentos? Y esta parte es importante, fijaos aquí, privado. O sea, estos documentos que nosotros estamos gestionando o que nosotros o con los que estamos trabajando son documentos a los cuales yo solo tengo acceso, no tiene nadie más. Otra cosa distinta es que el ecosistema que nos ha montado aquí Microsoft 365, de algún modo, nos permite, ¿de acuerdo?, compartir estos documentos. ¿Sí? Nos va a permitir realizar esa compartición de documentos. Esa compartición de documentos que tendríamos nosotros aquí, ¿de acuerdo?, la podemos hacer con el elemento de compartir o con la acción de compartir, ¿sí? Cuando yo le doy a compartir un documento, ¿sí?, nos aparece una ventana en la cual yo puedo configurar cuáles son los privilegios o las acciones de compartición de ese documento, ¿correcto? No voy a entrar lógicamente en todas ellas porque esto en el curso pues, se ve todo y se profundiza en todas las opciones, pero bueno, pues un poquito por encima vemos pues, los diferentes niveles, ¿no? Va de menos restrictivo a más restrictivo y luego aquí abajo una serie de parámetros adicionales, ¿no? Pues como que puedo compartir el documento y lo puedes ver o lo puedes editar, tiene una fecha de caducidad, tienes que registrarte con una contraseña, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Pues una serie de cosas que nosotros podríamos hacer en este caso. Vale, entonces, por ejemplo, yo ahora no voy a ser nada restrictivo. O sea, voy a compartir este documento y el usuario lo va a poder editar. No pongo ni contraseña ni nada. Perfecto. Voy a generar el enlace, ¿de acuerdo? Y copio ese enlace. Vale, ya tengo el enlace, ya tengo el vínculo. Por lo tanto, si ya tengo el vínculo, lo que voy a hacer ahora es abrir una ventana del navegador de incógnito, ¿vale? El sistema no me va a reconocer. Pego el enlace, que yo se lo podía haber mandado por email a una persona, al que yo quisiera, ¿vale? Y entro dentro de ahí. Bien, cuando nosotros hacemos esto, a la hora de trabajar, veo que me abre el documento de Word. Pero fijaos aquí arriba a la derecha que pone iniciar sesión. O sea, digamos que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que acabamos de entrar en ese documento de manera anónima. ¿Por qué? Porque el proceso de compartición que yo he hecho, lo he hecho en un proceso de compartición anónimo. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta realmente? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros podemos compartir de diferentes maneras, pero es muy importante reseñar o tener presente, ¿de acuerdo?, que esto vendría limitado según lo que nos marquen desde el departamento de informática. O sea, si desde el departamento de informática o el departamento de IT bloquean, ¿de acuerdo?, algunas de estas funcionalidades o accesos, pues yo indudablemente no podría compartir. O sea, puede ser que la empresa determine por políticas que no se puede compartir, ¿vale? Pues entonces nos encontraríamos en la tesitura de que yo intentaría compartir un documento y no podría, ¿vale? Me tendrían que dar privilegios o acceso o lo que sea. Bien, pero hay un detalle interesante. Voy a partir la pantalla en dos, fijaos aquí, ¿vale? Y entonces, en la parte de la derecha tengo abierto lo que sería ese documento de Word desde una ventana de incógnito. O sea, el ordenador no sabe que es Diego Pérez. Bien, y en este otro lado lo que voy a hacer es abrir ese mismo documento. Bien,
Y fijaos en el detalle, el sistema no me pone una advertencia como suele pasar hoy en día cuando estamos trabajando en las empresas, que os dice de este documento está siendo utilizado por otra persona, abrir o desea abrir en modo lectura. Pues entonces tendríamos la posibilidad de abrir ese documento en el modo correspondiente de lectura. ¿Vale? Eso es lo que nos pasa habitualmente cuando compartimos documentos. ¿Vale? Sin embargo, aquí lo que nos va a ocurrir es que eso no sucede. Yo puedo coger un documento, lo puedo compartir a través del enlace con diferentes personas y ese documento va a estar disponible, ¿vale? Simultáneamente. De este modo, fijaos, yo tengo dos ventanas. Si yo en la ventana de la derecha, ¿de acuerdo?, selecciono y cojo aquí con el formato y cambio, pues yo qué sé, pues el tamaño de la letra, vamos a pensar que le meto el tamaño de letra 24, podéis comprobar como en la ventana de la izquierda, en unos pocos segundos o casi de manera inmediata, se actualiza. ¿Vale? Y lo mismo al revés, si yo cojo aquí en este lado este trozo y lo modifico, ¿de acuerdo? En la parte de la derecha lo podéis ver. Entonces, claro, todo esto queda registrado en ese documento, todas las modificaciones. Documento solo tenemos uno, ¿vale? Solo hay un documento, lo que pasa es que lo están utilizando o lo estarán utilizando diferentes personas. Pero documento realmente nosotros solo tenemos uno, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver cómo yo puedo trabajar con documentos de manera simultánea. Por ejemplo, con esto nosotros hemos realizado pruebas de hasta, ¿cuántos fueron? 20, creo que eran 22 o 25 usuarios que se conectaban simultáneamente con respecto a esto que tendríamos aquí en este caso, ¿no? Con respecto a lo que es el documento. Joder, ya perdonaréis, pero es como si me hubiera dado una alergia, tengo los ojos muy llorosos, perdón. Por aquí algo. Vale, sigo. ¿Qué ocurre? Esto mismo que estoy haciendo con este documento de Word podría servirnos también perfectamente para documentos de Excel, PowerPoint y otro tipo de documentos, ¿vale? Entonces, claro, pues es muy interesante que fomentamos este trabajo colaborativo. Pero hay que tener en cuenta, y esto es importante, de acuerdo, a la hora de trabajar, que esto nosotros lo estamos haciendo desde OneDrive, que no sería lo más adecuado. ¿Vale? Lo más adecuado sería que un proceso de compartición de documentos que fuesen de empresa, que esos documentos estuviesen almacenados dentro de lo que sería la empresa. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso, tal y como nosotros podemos visualizar, tenemos un documento y si os fijáis aquí en la parte de la derecha, ese documento nos aparece como compartido. O sea, lo hemos compartido con el exterior. Vale. Si yo quiero dejar de compartir un documento, ¿vale? Yo le pincho, veo aquí el documento, cuál es la URL que está, y aquí arriba tengo la opción de dejar de compartir. Digo, oye, que he pensado que ya no me interesa. Perfecto. Entonces yo le pincho, ¿vale? Voy a dejar, ¿vale? Y este documento en teoría si me ha dado error, aunque creo que me ha salido una advertencia por ahí, pero bueno, si me ha dado error, ¿vale? Perdón. Quiero dejar de compartir. Ahora, sí, que me lo he hecho bien. Y estaba diciendo, no me lo ha hecho. Sí, perdón. Sí que me lo he hecho bien. Lo he dejado de compartir, aquí lo tengo. ¿Vale? Voy a actualizar la página para que se refresque bien y ya veis que está en privado. Claro, como yo antes había copiado la dirección, ¿no? O me la han enviado por email, puedo decir, bueno, a mí que dejes de compartir me da igual si yo ya tengo el enlace, ¿no? Tengo el link. Entonces, fijaos, yo el link lo tengo copiado, tengo memorizado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo el link ahora en un navegador para poder entrar a través de ese enlace a ese fichero, aunque el usuario lo haya dejado de compartir, cuando yo le doy, fijaos lo que ocurre ahora en este momento, ¿de acuerdo? El sistema me dice que este vínculo se ha quitado. Entonces, claro, esto es súper interesante porque si tú en un momento determinado a un documento que estabas compartiendo le quieres quitar la compartición, pues no hay ningún problema. Se la quitas y automáticamente esa compartición queda retirada. ¿Bien? Vale. Claro, ¿qué tendríamos que tener nosotros en cuenta aquí? También con respecto a lo que es este tema. Otra de las cosas que nosotros tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, es que yo quiera compartir una carpeta, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, pues una carpeta la podemos compartir. O, por ejemplo, también me gustaría compartir el fichero, pero solo en modo lectura. Bueno, pues voy a hacer primero en modo lectura y luego hacemos la carpeta. Yo le pincho por aquí, puedo configurar y le digo, no, lo quiero en modo lectura, que solamente lo puedan ver. ¿Vale? Yo le doy a aplicar, le doy a copiar, copiamos el enlace, lo pegamos en un navegador de incógnito, ¿vale? Y si os fijáis, ahora este documento no lo podemos editar. No es editable. Es un documento de solo lectura. Ahora bien, sí que podemos hacer, como podéis comprobar aquí arriba, la funcionalidad de descargar. O sea, este documento me lo podría descargar. ¿Sí? Vale. Pero si yo dejo de compartir ese documento y voy a dar aquí y ponemos, por ejemplo, que puede editar, pero quiero contraseña, aquí en este caso, ¿vale? Entonces, el sistema me va a pedir una contraseña. Imaginemos un 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Aplicar, copio el enlace, cierro. ¿Veis la diferencia en este caso? O sea, como yo le he dicho que lo quiero a través de una contraseña, el sistema dice, ah, vale, pues no te preocupes, yo te pongo la pantalla y tú lo que me tienes que poner es la contraseña. En el momento que me pones la contraseña, le damos a entrar y entrarás dentro de ese documento. ¿Ok? ¿Veis la jugada? Sí, aunque tenga contraseña o no, si yo he compartido con privilegios para poder editar o poder modificar, pues entonces lo tendríamos ahí disponible. Vale, muy bien. Entonces, hemos visto cómo podemos compartir unos documentos. Ahora voy a probar una carpeta. Por lo tanto, yo voy a coger y voy a crear una nueva carpeta. Nueva carpeta. Ficheros. De la misma manera, podéis observar cómo ficheros, que lo tenemos aquí, es una carpeta que está en privado. Entonces voy a probar a compartir esa carpeta. Perdón, que no me salía el nombre. Vale. Entonces, yo vengo aquí y le digo, venga, compartir con cualquier persona que pueda editar. O sea, no voy a ser restrictivo. Cualquiera que venga por aquí que pueda añadirme cosas en la carpeta. Vale. Le doy a aplicar. ¿Vale? Copiamos el enlace y tenemos aquí el enlace. Perfecto. Pegamos. Y entonces el sistema nos da acceso, cuidado al detalle, no nos da acceso al documento. En este caso nos está dando acceso a la carpeta donde yo supuestamente dejaré los documentos. ¿Vale? Perfecto. Claro, si yo tengo aquí la carpeta, digo, quiero crear un nuevo documento aquí arriba. Mirad, no me deja. ¿Lo veis? Las restricciones que tengo establecidas dicen, no puedes crear documentos. Yo, como Diego Pérez, te estoy dejando un espacio de mi disco duro, ¿no? En mi OneDrive, te estoy dejando un espacio para que los usuarios puedan colocar ahí sus cosas, ¿vale? O las cosas que vayamos a trabajar de manera colaborativa, entre comillas, ¿sí? Pero realmente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que como no le deja crear solo carpetas, lo que tendría que estar haciendo en todo caso sería cargar. ¿Qué haría el cargar? Y esto es importante, el cargar lo que haría sería una copia de ese documento que tú tienes, te lo llevaría a la nube, ¿vale? Entonces vamos a hacer una prueba. Archivos. No, tengo este PDF. Vale. ¿Sí? ¿Veis ahí? Como ese documento, automáticamente, pasados unos segundos, se me ha colocado en ese sitio. ¿Ok? Vale. Entonces, si nosotros hemos dado la posibilidad de subir ficheros, el usuario va a poder subir aquí ficheros, crear carpetas, subcarpetas o lo que necesite. Vale. Pero estuvimos hablando, ¿no? O hemos dicho antes, perdón,
que nosotros en este espacio colaborativo no sería lo adecuado trabajar para compartir con usuarios que están en el exterior. No sería lo adecuado. Tendríamos que buscar otro espacio diferente, porque esto que estoy montando, si os fijáis, cuelga de mis archivos, mis posesivo, personal. Entonces, de alguna forma, estamos utilizando un espacio específico dentro de la organización para hacer esto. Si yo me marcho de la organización, mi espacio colaborativo desaparece. Claro, al desaparecer mi espacio colaborativo, me puedo encontrar en la situación, ¿de acuerdo? Que, perdón, si yo me marcho de la organización, como la cuenta, es que me estaba liando, si yo me marcho de la organización, perdón, de esta organización o me echan de la organización, como va ligado todo a mi cuenta personal, por ejemplo, diegoperez@valortic.es, todo este ecosistema que tenemos en OneDrive desaparece. ¿Por qué? Porque OneDrive tiene el concepto de persona, personal, no tiene el concepto de empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que si quitan mi cuenta, quitan todo lo que hay aquí o lo mueven a otro sitio, pero claro, la gente, todos los enlaces que tenían apuntaban al fichero que teníamos en esta carpeta. Por lo tanto, en las organizaciones la cosa cada vez más se empieza a complicar. Entonces tenemos que tener en cuenta que en las organizaciones cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra cuenta de OneDrive con cosas personales. Intentar evitar llevarlos al ámbito empresa, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Ok? Fijaos en el detalle también aquí arriba, como yo veo una serie de carpetas que son mis archivos, Fundación Fin o ficheros, ¿correcto? ¿Sí? Y yo digo, mira, si veo eso, voy a poder ir para atrás. Por lo tanto, si le doy clic, voy a poder navegar hacia atrás. Pero fijaos lo que ocurre, no puede navegar hacia atrás. O sea, un usuario, correcto, que ya tiene configurado pues, todo lo que es el funcionamiento, lo que sea. Si le compartimos una carpeta, podrá ver el contenido de esa carpeta y gestionar el contenido de esa carpeta, pero no va a poder, ¿de acuerdo? Ahí en este caso, ¿sí? Si yo me marcho, ¿qué hago ahora? ¿Dónde muevo las carpetas? ¿Dónde muevo todo? Pues al final se monta un lío bastante importante a la hora de trabajar, ¿vale? Perfecto, entonces veis cómo podemos también compartir carpetas, ¿sí? Puedo hacer un proceso de compartición tanto de documentos como de carpetas. Luego, otro detalle también interesante que a mí me descoloca un poco de algún modo, ¿sí? Es el tema de qué pasa cuando yo creo un documento y lo creamos directamente desde lo que sería Word o lo que sería Excel. Vamos a hacer la prueba para que veamos un poquito cuáles son las consecuencias. Joder, me perdonaréis, si me pican los ojos, pues estoy más incómodo. Perdón, ¿eh? ¡Wow! No sé qué pasa. Vale, mirad, voy a coger y me voy a entrar, por ejemplo, a Word. Aquí lo tengo, Word. Vale, me pincho en Word, ahí estamos, y lo que estoy haciendo es entrar en la aplicación Word. Lo que pasa es que esta aplicación Word en la que he entrado no tengo creado todavía ningún documento. Entonces, como no tengo creado ningún documento, me da la opción de crear un documento en blanco o utilizar las diferentes plantillas que tenemos dentro de Microsoft Word. Al final, básicamente, muy parecido a como lo tenemos nosotros en nuestra ventana o en nuestro Word habitual. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un documento en blanco. Plus. Me abre el Word y me crea ese documento en blanco. ¿Sí? Vale. Le voy a cambiar el nombre. El nombre se lo podemos cambiar aquí arriba. Veis que pone documento 2. Una vez que ya ha hecho el guardado, ¿no? O que ya ha guardado el documento, nosotros le pinchamos aquí, en este caso, y vamos a poner, por ejemplo, prueba. Una vez hemos guardado este documento, yo ya puedo empezar a trabajar con él, lógicamente, podemos hacer lo que queramos. El sistema ya sabe, pues como antes ya hablábamos, que te lo guarde automáticamente y ya está, por ahí no hay ningún problema, ¿sí? Y entonces, si ya tenemos esto, ahora lo que me quedaría en este caso sería, vale, cierro, ya he terminado. Vale, ¿dónde está ese documento? ¿Correcto? Sí, vale. Voy a cerrar aquí
y voy a intentar mirar a ver dónde se encuentra ese documento que yo quiero, ¿no? O que me hace falta. Vale, pues ese documento que yo quiero no se crea en esta carpeta que nosotros tenemos de Fundación Fin, ¿de acuerdo? No se va a crear aquí. Ese documento se va a crear en otro sitio, en otro lugar, ¿vale? Entonces, el lugar donde se crea ese documento sería el siguiente. Fijaos, se guarda la ruta de los archivos, perdón, la ruta de archivos, la ruta de la carpeta. Me voy a mis archivos, bajo para abajo. Esta es corazón, esta, sí que tengo tantas pruebas ya creadas. Prueba creada desde Word, ¿vale? A la hora de trabajar. Entonces, ahí nosotros tendríamos, sí, la prueba que tenemos creada en Microsoft Word, ¿vale? Pero fijaos que me la deja fuera en mis archivos. Esto sería, de alguna manera, por llevarlo, me vais a permitir, al mundo de Word, es como si nosotros hubiésemos creado un documento de Word y a ese documento de Word le hubiéramos dicho guardar en el disco C, ahí directamente. Claro, eso no mola, no queda bien a la hora de un documento que me lo cree por ahí, porque si no, al final luego ese documento lo tengo que mover a otro sitio, porque si no, de lo contrario, se montaría un guirigay aquí bastante importante. Entonces, en este caso, si nosotros analizamos, yo puedo coger este fichero y manualmente lo tendría que coger y lo tendría que mover de sitio a la carpeta correspondiente. Sí, que esto era... Vale. Me la ha movido. Esperad que le he movido bloc de notas. Aquí está, bloc de notas. ¿Lo veis? Yo lo puedo mover arrastrando directamente sobre una carpeta o lo puedo mover sacándolo fuera. ¿Lo veis? Yo puedo coger el documento, lo vuelvo a sacar fuera, arrastrándolo arriba a la barra de navegación, ¿sí? Y me lo puedo llevar otra vez aquí lo mismo, desde aquí hasta aquí, Fundación Fin. ¿Veis? Lo puedo coger y lo puedo mover donde yo quiera. O sea, el documento lo puedo mover, podemos cortar, podemos copiar, podemos cortar. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Son lo mismo a la hora de trabajar. Lo que ocurre que nosotros tenemos que tener en cuenta es dónde se guardan las cosas por defecto. ¿Sí? A mí personalmente, a la hora de trabajar, el concepto que más me gusta, ¿sí?, es el tirar desde aquí. ¿Por qué? Porque yo primero lo que hago es acudir hasta la carpeta donde yo quiero estar y una vez estoy en la carpeta que quiero estar, pues yendo al menú nuevo ya puedo crear o diferentes subcarpetas o puedo ir añadiendo más documentos que nosotros queramos, ¿vale? Perfecto. Muy bien, entonces, esto más o menos, así rápido, sería una introducción de lo que es el tema de OneDrive. Tiene más cosas esto, lógicamente. Una pregunta. Sí, pregúntame, sí, dime. Buenas tardes, Nacho. Nacho. Tema búsquedas. Sí. La indexación que lleva OneDrive es otra que la indexación que lleva el disco duro de nuestro equipo. Entonces, buscar en la cajita de nuestro equipo abajo a la izquierda no es lo mismo que buscar en esa cajita que tú tienes ahí arriba que pone buscar, ¿no? En principio sí. ¿A qué te refieres con que no es la misma? ¿Que no te busca lo mismo? Que la indexación es tan potente que una vez que te lo coge la nube de Microsoft, si tú tienes los documentos digitalizados, te busca dentro. O sea, que puedes hacer unas búsquedas como si fuera Google prácticamente. Sí. Y encontrando la palabra dentro del documento, no solo el nombre del documento como busca el ordenador. Eso es, sí. Vale, entonces sí. Vale. Creo, a ver, ahora me pillas ahí en este sentido si es algo que viene configurado por defecto o te lo tienen que activar, ¿de acuerdo? Ahí me pillas en ese punto. Pero sí que la búsqueda es más potente. De hecho, me vas a permitir, Nacho, voy a pegar un salto, ¿vale? Hago un paréntesis y os voy a hablar de una cosa que se llama, que la han sacado hace nada. Se llama Microsoft... Dentro de Microsoft 365, ¿vale? Se llama Microsoft Syntax. ¿De acuerdo? Syntax, joder, el nombre. Microsoft Syntax. ¿Vale? Va muy en línea de lo que me acabas de comentar tú, ¿vale? Lo que han hecho esta gente, han empezado a meterle la capa de inteligencia artificial a los documentos. Entonces, este Microsoft Syntax se integra
dentro de lo que sería el ecosistema de OneDrive y SharePoint y hace una búsqueda todavía más potente. ¿De acuerdo? Es decir, como decías tú, ¿ves? Buscan partes del documento, busca historias. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa parte que tú me comentabas, Nacho, cuando tú buscas una palabra, él va a buscar esa palabra, ¿vale? Pero si ya le metemos una capa de inteligencia artificial a eso, que es lo que quiere hacer Microsoft, que ya está dando los primeros pasos con Microsoft Syntax, ¿de acuerdo? Lo que cambiaría en esa búsqueda es que si tú, por ejemplo, imagínate, me lo invento, imagínate que pones la palabra Rivera, ¿no? Porque quieres buscar Rivera, un documento con el título con la palabra Rivera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, en esa búsqueda pondrías calle Rivera, él va a analizar sintácticamente lo que significa calle Rivera y ya va a dar más pistas porque ya sabe que estás buscando una dirección. ¿Estamos? Entonces, la búsqueda será más precisa, no solo la palabra Rivera en sí, sino que él analizará la semántica de lo que le estás pidiendo y será una búsqueda más potente todavía. ¿De acuerdo? Y esto se llama Microsoft Syntax. Lleva muy poquito, está recién salido a la calle. Entonces es algo que, bueno, pues acabará implantándose. Entonces, el tema de las búsquedas va a cambiar muchísimo porque nos va a permitir trabajar de una manera mucho más potente, localizar cosas de una manera mucho más rápida, que actualmente son labores que, dependiendo cómo sea tu trabajo, se vuelven bastante tediosas. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que nos va a permitir cada vez más buscar dentro de los propios documentos, ¿sí? A la hora de trabajar y hacer cositas. Vale, gracias. Muy amable. Vale, nada, a ti, Nacho. Vale, entonces, esto que teníamos aquí es OneDrive. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día lo que nos sucede o donde nos encontramos es que estamos en una época de transición. O sea, de algún modo nosotros tenemos que entender y saber dónde estamos. Yo considero que esto es muy importante y me explico. Fijaos en el detalle. Yo tengo, por ejemplo, 2 hijos, ¿vale? Estos 2 hijos están en el cole, uno en bachiller, otro está en primaria. ¿Y qué es lo que ocurre? A estos chavales les han dado ya unos Chromebooks y unas historias y los 2 ya son nativos digitales. O sea, ellos cuando abren el Chromebook, abren el navegador y se ponen a trabajar. Tú vete a uno de vuestros hijos y hacer la prueba vosotros, si tenéis hijos pequeños, haced la prueba de decirle a tu hijo, oye, guarda esto en mis documentos, o guarda esto en mis archivos, o guarda esto en el escritorio. Y te van a decir, ¿cómo? ¿Qué? ¿Dónde? Es decir, para ellos ya no existe el concepto de local. Ellos no lo tienen interiorizado, ¿de acuerdo? Como lo tenemos nosotros, sino que estos chavales ya son nativos digitales y son nube, o sea, viven absolutamente todo en la nube. Claro, nosotros que peinamos canas, pues ¿qué es lo que sucede? Pues, jolín, que llevamos ya un porronaco de años trabajando con carpetas, con ficheros en modo local y claro, cuando nos hablan de la nube, pues bueno, pues nos crea cierto desasosiego, ¿no? Cierto de, no, pues era mejor el explorador de archivos, pues tal, pues tal. Bueno, pues Microsoft lo que ha hecho es buscar una especie de transición, ¿de acuerdo? Es decir, venga, va, soy consciente de que peinas tantas canas que te va a costar un poquito entrar en esta dinámica, venga, pues te voy a poner un elemento transaccional, o sea, pues durante una época o un periodo de tiempo, te voy a dejar que vayas un poquito por esta línea, ¿vale? Entonces, por ese motivo, lo que hicieron fue lo siguiente, mirad, yo, por ejemplo, dentro de mi OneDrive, ¿vale? Aquí arriba, fijaos que tengo una función que se llama sincronizar, ¿bien? Esta función que nosotros tenemos aquí, llamada sincronizar, es una función que yo os diría que por lo menos la primera vez la hagáis con el informático o con la informática, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay 2 o 3 cositas de configuración que hay que hacer y hay que hacerlas bien, ¿vale? Fijaos, yo lo voy a hacer, le voy a decir que quiero sincronizar esta carpeta y ahora me va a pedir que me identifique. Bueno, si no lo tiene memorizado, sí, mirad, ¿veis? Me pone el usuario y le digo que quiero iniciar sesión, ¿vale? Le digo iniciar sesión. Vamos un poquito. Perdonaréis, pero estoy incómodo con los ojos. Vale. Y entonces yo digo, venga, ya lo tengo aquí. Voy a cambiar la ubicación, me vais a permitir. Voy a ponerle otra carpeta.
para que no se me líe con lo que tengo por ahí, porque tengo varias cosas de pruebas. Formación. Ahí está. Vale, digo siguiente. Vamos, único. Vale. Siguiente, 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 más tarde. Vale. Por lo tanto, fijaos, ahora lo que sucede es que yo he hecho una sincronización. He sincronizado mi OneDrive con mi ordenador. De tal modo que si voy a mi explorador de archivos, que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Aquí arriba tengo OneDrive Valortic. Este es el mío de la empresa, Diego Valortic. Este OneDrive Valortic es el que he traído yo ahora. Si yo le hago clic aquí, las carpetas que estoy viendo aquí son las mismas carpetas que estamos viendo en la nube. De hecho, fijaos, si yo creo una carpeta nueva en local, ya esta carpeta nueva la llamo A, para que sea la primera, ¿de acuerdo? Y se me coloque arriba, ¿sí? El sistema lo que nos hará es un proceso de sincronización. Va a sincronizar automáticamente esa carpeta que yo he creado en mi ordenador con la nube. Y fijaos que ahí me pone automáticamente un check verde, ¿no? Un check. Vale, ¿eso qué significa? Significa que esa carpeta que tú has creado en local se está sincronizando automáticamente con la nube. Si yo vengo aquí a la nube, ¿de acuerdo? Le voy a dar a actualizar y podéis comprobar cómo la carpeta A está en la nube. Voy a hacer una cosa, voy a ponerlo así y mirad, me voy a la nube. Correcto. Y aquí en la nube voy a crear un nuevo documento de Excel. ¿Vale? Y este documento de Excel, yo le voy a meter aquí 300, por ejemplo. ¿Vale? Y a este documento de Excel que yo he metido en este lado, le voy a cambiar el nombre y lo voy a guardar con el nombre de prueba local. ¿Vale? Por lo tanto, yo he creado un documento que el sistema ya me dice que está guardado y ese documento me lo está dejando en ese sitio. ¿Vale? Si yo me voy a mi carpeta local y entro dentro, ya tengo el documento en mi ordenador, directamente. O sea, me va a permitir trabajar tanto en mi ordenador con mis carpetas sincronizadas, si es que las quiero tener sincronizadas, o con las carpetas en la nube. Y él ya se encargará de hacer el proceso de sincronización. Si yo abro este fichero, a ver si no lo fuerzo, ¿vale? Porque esta cuenta demo que tengo aquí, pues a veces me hace alguna jugarreta, ¿sí? Yo abro este documento en local, estoy en el Excel en local, ¿de acuerdo? Hago las modificaciones pertinentes sobre este documento y lo guardo, ¿correcto? El sistema se va a poner a hacer aquí arriba la sincronización. ¿Lo veis ahí? O sea, el sistema automáticamente va a realizar el proceso de sincronización de ese fichero con la nube. Pero esa no es la copia de respaldo que normalmente se hace. No, esto no es una copia de respaldo. Esto es el mismo fichero, vamos a decirlo. Es una copia del fichero que él utiliza internamente, pero no es una copia de respaldo. ¿De acuerdo? O sea, esto te permite a ti trabajar directamente en local con esos ficheros o te permite trabajar con ese fichero directamente en la nube. ¿Vale? Si yo actualizo aquí, a ver si lo voy a forzar, mirad aquí, ¿lo veis? Ese cambio que yo he hecho en local, cómo se ve reflejado en la nube. Digamos, de alguna manera, aunque son dos ficheros, porque uno es el que tengo en mi ordenador y otro es el que tengo en la nube, el sistema los sincroniza automáticamente. Es un poquito parecido a lo que he hecho antes yo cuando estaba compartiendo. Pues es lo mismo, es la misma idea. O sea, me va a permitir que en ciertos momentos, si tengo que trabajar yo en la nube, trabaje en la nube, o si la tengo la carpeta sincronizada, puedo trabajar en local como si fueran mis carpetas de toda la vida. La diferencia es que están guardados en OneDrive Valortic, en la nube. ¿Sí? ¿Qué nos hace esto? Esto lo que nos hace es que los que peinamos canas, pues bueno, hagamos un proceso de transición. Estemos trabajando con una serie de carpetas y no te das cuenta, digamos que para ti es transparente y realmente estás trabajando en la nube. O sea, los cambios que tú hagas en estos documentos se verán reflejados en la nube. ¿Vale? Y es transparente. Ya lo habéis visto, ¿no? Pues yo tenía el documento abierto en la nube, lo he abierto en local, he cambiado, he subido a la nube, ya lo tengo cambiado, es transparente. Claro, eso es una gozada porque te va a permitir que
tu transición hacia la nube pues sea más liviana, sea un poquito más tranquila. Entonces esto nosotros recomendamos a los usuarios que las tengan las carpetas sincronizadas, ¿vale? Y entonces te va a permitir, pues bueno, pues trabajar más cómodamente. Yo, por ejemplo, fijaos, en mi ordenador, yo tengo un montón de carpetas, cosas mías. Bueno, al final ya sabéis lo que pasa con esto, que acabamos teniendo todos el síndrome de Diógenes de los documentos, ¿no? Porque venga documentos de todos los tipos, de todos los ordenadores, de un montón de cosas, ¿vale? Entonces, aquí vemos otra característica que tenemos, que es esa sincronización de documentos, ¿vale? Perfecto. Bien. Bueno, pues esto que he visto aquí, en este caso, o esto que hemos visto, sería un poco el trabajo que nosotros haríamos, pero como si dijéramos de alguna manera, de manera personal, ¿no? Lo que dirían los de Tudela, ¿no? Mis cosicas, ¿vale? Claro, ¿cuál es la jugada? La jugada es que ahora vamos a ver cómo sería el trabajo empresa o el trabajo colaborativo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? Lo que sería la colaboración. ¿Sí? Claro, hasta ahora, de algún modo en las empresas siempre hemos colaborado, siempre hemos hecho cosas, pero esa colaboración, pues hombre, muchas veces la hacíamos de manera rudimentaria y era básicamente el, oye, que te mando un email con el documento de Word, ¿vale? Oye, que te mando no sé qué, oye, que te mando no sé cuantitos. Claro, en el momento que tú con una persona con la que estás colaborando le mandas o le envías un documento de Word, lo que le estás mandando es una copia. Por lo tanto, ¿qué sucede? Ese documento de Word ahora tienen dos copias, la que tengo yo y la que tiene, por ejemplo, mi compañera. Claro, tenemos un problema. Si mi compañera modifica cosas y yo modifico cosas, ya está, ya le hemos liado. Ya le hemos liado, a ver qué has cambiado tú, qué he cambiado yo, qué hemos hecho, qué no hemos dejado de hacer. Eso pasa muchas veces a la hora de hacer un proceso de colaboración. O la gente a veces, pues aquel que es un poquito más digital, pues de algún modo pues se ha buscado la vida, pues utilizando su Google Drive o utilizando, pues bueno, pues alternativas que tendríamos. Bien, ¿qué hacemos ahora en Microsoft? En Microsoft lo que hacemos es crear dentro de la organización un espacio de trabajo colaborativo, ¿no? Buscando esa colaboración, pero colaboración de verdad, que tengamos un espacio donde podamos colaborar. Vale. ¿Dónde nace esto? ¿O dónde parte? Porque claro, todo lo que es esto del ecosistema de colaboración es muy potente, es muy grande dentro de Microsoft 365. Entonces, fijaos, voy a hacerlo desde, me vais a permitir, desde Outlook. No porque tenga que hacerse obligatoriamente desde Outlook, sino porque me parece más cómodo, nada más, ¿de acuerdo? Porque esto mismo que voy a hacer ahora lo puedo hacer en Outlook, lo puedo hacer en SharePoint, lo puedo hacer en Planner, lo puedo hacer en Teams, o sea, es lo mismo. Lo que me interesa es el concepto, ¿vale? Entonces, si os fijáis en el Outlook, aquí en la parte izquierda, yo tengo pues carpetas, ¿no? Pues lo típico que tenemos todos nosotros en nuestro Outlook. Pero posiblemente no os habéis fijado que después de las carpetas vienen los grupos, ¿vale? Y entonces, los grupos son precisamente un grupo de personas que lo que buscan es hacer una serie de acciones colaborativas. ¿Ok? Vale, pues entonces yo lo que voy a hacer es crear un nuevo grupo. Bien, y le voy a dar un nombre. Un detalle importante que tenemos que tener en cuenta con respecto a lo que es el tema de los grupos, que nos puede pasar o nos puede suceder, y es que en el tema de los grupos, a veces en las organizaciones, esta acción puede estar capada. O sea, puede ser que a lo mejor yo no tenga privilegios para crear grupos. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Pues en una empresa han decidido que sea así, pues cuando yo tenga la necesidad de crear un grupo, pues levantaré la mano, llamaré a IT o llamaré al responsable o a la persona que sea, y entonces, oye, hazme este grupo, pues me crearán el grupo. ¿Vale? Yo este grupo lo voy a llamar Fundación FIN01, por ejemplo. ¿Vale? Es el nombre que yo le voy a asignar a este grupo. Vale. Una vez le voy a crear el grupo, lo que viene ahora es la parte de decir qué personas queremos que estén dentro de ese grupo. Habitualmente las personas que queremos que estén dentro de ese grupo van a ser personas de la organización. Cierto es que también es posible, si queremos buscar un entorno de colaboración con gente externa a nuestra organización, también sería posible añadir a personas de fuera de la organización a un grupo en concreto, ¿vale? Para trabajar o colaborar.
¿sí? Aunque esas personas del exterior no tengan una licencia de Microsoft 365. ¿Ok? Vale. ¿Qué voy a hacer aquí yo? Voy a agregar 4 o 5 personas, ¿vale? Pues por ejemplo, pues, usuario 01, ¿vale? Añado 2, 3, 4 y 5. Vale, como podéis comprobar, todos los usuarios que tengo creados en esta empresa de manera ficticia son todos usuarios 1, 2, 3, 4, así hasta 24 usuarios. Vale, pues le doy a agregar. Perfecto. Y el sistema automáticamente monta un grupo de trabajo de Microsoft 365. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando montamos un grupo de trabajo de Microsoft 365, muchas veces no somos conscientes de lo que ha pasado. ¿Vale? Grupo Microsoft 365. Pues mirad, cuando montamos un grupo de Microsoft 365, nos mete un correo colaborativo, un calendario colaborativo, nos monta un planner, un OneNote colaborativo, un sitio de SharePoint, ¿sí? Y dentro de ese sitio, una biblioteca. O sea, fijaos lo que acabo de hacer yo en Microsoft 365 simplemente creando un grupo. Claro, ahora entenderéis por qué en los ecosistemas de Microsoft 365 o en el tenant, que se llama, ¿no? a todo el ecosistema de Microsoft 365 que tú tienes en tu empresa, se llama tenant, ¿vale? A todo lo que es ese inquilino, ese tenant, nosotros lo que tendríamos que tener en cuenta es que cuando tú creas un grupo, eso gestiona todo esto que está aquí. Por lo tanto, digamos que como buena praxis o como buena práctica, en las organizaciones el tema de creación de grupos de trabajo se deja bloqueado. De tal manera que los grupos de trabajo son creados de manera consensuada desde el departamento de IT o se pueden proporcionar permisos específicos a algunos usuarios, de acuerdo a algunos usuarios clave dentro de la organización, y que sean esos usuarios los que gestionen las peticiones de creaciones de grupos. ¿Vale? Entonces, fijaos que, claro, el Cristo que se monta aquí es bastante importante. Bien, pero es que además no es eso. Si yo desde aquí accedo a ese sitio de SharePoint que se ha creado, voy a acceder, ¿vale? Al entrar en ese sitio de SharePoint, espero unos segundos. Un segundito, ahí está. Y entonces ahora me sale aquí abajo a la izquierda una advertencia, un aviso, y me dice, oye, Diego, ¿no te gustaría poder fusionar este grupo de Microsoft 365 con un equipo de Teams? Entonces yo digo, ostras, pues oye, pues sí que me apetece. Bueno, pues pincharíamos aquí abajo, le diríamos en este caso continuar y aceptar. Esperamos un poquito. El sistema se pone a trabajar, ya me lo ha hecho, y lo que voy a hacer ahora es irme a Teams. Voy a entrar en Teams, ¿correcto? Esperamos un poquito a que se cargue. Perfecto. Y entonces fijaos aquí abajo que tengo, aquí está, lo voy a subir para arriba, el grupo, aquí, lo pongo el primero. Aquí está, fijaos. Fundación Fin 01. O sea, yo aquí tengo creado un equipo de Microsoft 365. Por lo tanto, podríamos decir que aparte de la biblioteca de documentos, ¿sí? Puede ser que queramos enganchar con un equipo de Teams. Pero la biblioteca de documentos es la misma, ¿no? El sitio de SharePoint que hay por detrás. Exacto. La biblioteca de documentos es esta. La biblioteca que se ha quedado en SharePoint. Es exactamente la misma. Por eso hay una cosa que me suele pasar a veces cuando oigo a los usuarios hablar, me vais a permitir,
¿no? Me empiezan a hablar sobre, oye, es que tengo unos documentos en Teams, que tengo no sé qué, y yo les digo a la gente, para. Importante detalle, Teams no guarda documentos. Teams no tiene documentos. Los documentos estarán guardados en OneDrive o en SharePoint. ¿De acuerdo? O sea, los documentos no se guardan en Teams. Claro, y esto es importante porque dependiendo de cómo trabajéis en Teams, los documentos van a un sitio o a otro. Que es muy fácil, no es complicado, pero hay que tenerlo claro, porque claro, como tú empiezas a trabajar en Teams, no controles, de repente vas a buscar los documentos y te vuelves mono, porque ya no sabes ni dónde están. Si están en tu OneDrive, si están en tu SharePoint, ¿dónde narices para los documentos? ¿Vale? Entonces eso, pues realmente hay que tenerlo en cuenta, porque si no, vamos a montar un guirigay bastante importante. Entonces, fijaos en el detalle. Voy a trabajar un poquito con el tema de los documentos para que veáis. Yo, por ejemplo, como bien comentabas, a ver, voy a moverme esta barra aquí abajo, perdonad, a ver que me molesta menos. Aquí, fijaos en el detalle. Cuando se ha creado el sitio de SharePoint, que es ese espacio colaborativo para trabajar, donde en ese espacio colaborativo, ¿de acuerdo?, estamos estas 6 personas, ¿vale? Automáticamente estas 6 personas tenemos acceso a los ficheros. Esos ficheros se guardan en la biblioteca documentos, que está aquí. ¿Vale? La biblioteca de documentos. Tenemos acceso. Claro, fijaos en el detalle. Los ficheros o los documentos de este grupo de personas que hemos llamado Fundación Fin01 se guardan aquí, independientemente desde donde tú trabajes. No importa, se guardan aquí. Y vamos a comprobarlo. Mirad, voy a hacer varias pruebas. Mirad un momento. Voy a nuevo, veis aquí que es lo mismo que en OneDrive, la diferencia es que ahora estamos en SharePoint, hago un documento de Word y le digo al sistema, oye, creado en SharePoint. Este documento lo vamos a crear en SharePoint. Título, SharePoint. Vale, perfecto. He creado el documento, termino, vengo aquí. ¿Veis que todavía no se ha actualizado? ¿Veis que pone todavía documento? No le ha cambiado el nombre. Ahora está. ¿Veis? Creado en SharePoint. Vale. Entonces, desde el propio SharePoint me he ido a la biblioteca y en la biblioteca hemos creado ese fichero. A fin de cuentas, conceptualmente hablando, esa biblioteca que se llama documentos no deja de ser una carpeta donde metemos documentos. Ya está. Lo que pasa es que es una carpeta que está embebida dentro del sitio de SharePoint y accedemos de una manera diferente. Pero no deja de ser una carpeta. ¿Vale? Perfecto, lo tenemos. Pero ahora mirad, me voy a Outlook. Estoy en el Outlook. Estoy aquí en Fundación Fin, en el grupo. Me vengo a estos 3 puntitos de aquí, le pincho y tengo la opción de ir a los archivos del grupo. ¿Vale? Pero si pensamos y razonamos esto un momento, los archivos del grupo, ¿dónde están? En SharePoint, en la biblioteca de documentos. Entonces, cuando le damos clic, dentro del propio Outlook, os abre la carpeta de documentos de SharePoint. ¿Veis aquí? Creado en SharePoint. ¿Sí? Y yo aquí dentro puedo decirle que quiero crear, por ejemplo, un Excel. ¿De acuerdo? ¿Sí? 200, por ejemplo, y le digo creado en Outlook. Entonces, fijaos, este documento yo lo he creado en Outlook. Está aquí, ahora se actualizará. ¿Ok? Pero aunque yo lo he creado en Outlook, esa es la sensación que tengo, eso no es cierto. O sea, esta zona de aquí que tenemos ahora ya no es Outlook, ahora es SharePoint. ¿Sí? Porque claro, si cambio de sitio, pues sí, veo los correos o lo que yo tenga, ¿vale? Lo que nosotros tengamos en este momento. Si vengo aquí, ¿veis? Por ejemplo, digo correos, pues estoy viendo los correos. Pero si yo le pincho y le digo ir a los archivos del grupo, pues lo que veremos en este caso son los archivos del grupo. ¿Ok? ¿Veis la jugada? O sea, yo puedo crear documentos en diferentes sitios,
pero donde realmente se están guardando es en ese espacio colaborativo de trabajo que tenemos en SharePoint. Claro, pero la cosa no queda aquí. Vamos a darle una vuelta de tuerca más a esto. Mirad, me voy a OneDrive. OneDrive hemos dicho que era el almacenamiento personal. Vale. Pero ¿qué pasa? Un usuario cuando está trabajando con su ordenador, voy a abrir el explorador, ¿cuántos de vosotros no tenéis aquí las carpetas? ¿Sí? ¿Y cuántos no tenéis aquí una unidad de red Z, T, V, W, lo que sea? De tal manera que a través de esa unidad de red podéis acceder muy rápidamente, ¿sí?, a los archivos que tenéis en el servidor. Bueno, pues ese mismo concepto, ¿no?, de acceso directo que os lleva a los ficheros del servidor es lo que tenéis aquí en la parte izquierda. Es lo mismo. ¿Correcto? Entonces, si yo voy aquí, por ejemplo, a más lugares, de acuerdo, tendremos por aquí uno nuevo que habré montado yo así de pruebas, que estará, ¿dónde estás? Corazón, ¿cómo le he llamado? Formación. Perdón, igual todavía no se ha actualizado. Se llama Fundación Fin 01. Aquí está, mirad que no lo he encontrado. ¿Veis aquí? Vale, aquí, Fundación Fin 01. ¿Qué significa esto? Si yo le hago clic a este que tenemos aquí, mirad a dónde os lleva. Y no me he marchado de OneDrive, sigo estando en OneDrive. Me lleva directamente a esa biblioteca que tenemos ahí. Y yo desde OneDrive, pero que realmente no estoy en OneDrive, sino que estoy en SharePoint, le puedo decir, oye, hazme un documento de Word. ¿Sí? Y le digo a este documento, mira, pues tú te vas a llamar OneDrive. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos en el detalle que acabo de crear un documento dentro de OneDrive, pero no es cierto del todo, porque yo no estoy en mis archivos, estoy en un grupo que está dentro de este acceso rápido que tenemos aquí. Así pues, si este documento que se llama OneDrive realmente ha sido almacenado en SharePoint, si yo me voy a SharePoint, mirad cómo está aquí el documento. Ahora bien, si me voy al correo, también está aquí ese documento. ¿Por qué? Porque es que documento solo hay uno, está en su sitio. Lo que ocurre es que yo a ese sitio puedo acceder desde OneDrive, desde SharePoint, desde, desde Outlook. O sea, puedo acceder a ese documento desde diferentes sitios. Claro, y la pregunta es, ¿y desde Teams podré acceder? Bueno, pues si yo me voy aquí a la carpeta general, me voy a archivos y aquí arriba veis que pone documentos, que es la biblioteca, le hago clic y ahí lo tenéis. O sea, yo en Teams podría decirle, oye, créame un documento de Word. Y yo le pongo aquí, creado en Teams. ¿Vale? El sistema me crea ese documento, que estoy dentro de Teams. ¿Lo veis? Y una vez que me pone guardado, ahí está, cierro. Y de esta forma, correcto, tendríamos aquí el otro fichero creado en Teams. ¿Vale? O sea, desde 4 sitios distintos accedemos al mismo lado. ¿Qué es lo que permite o por qué lo han hecho así? Pues porque todos no trabajamos de la misma manera. Entonces, lo que pretenden es que el usuario trabaje con las herramientas que trabaje a nivel de gestión de ficheros, ¿de acuerdo?, pueda acceder rápidamente de un sitio a otro o que trabaje en cualquiera de ellas dependiendo de sus necesidades, sus gustos, ¿de acuerdo?, o lo que tenga a mano disponible. Claro, a esto también podríamos acceder desde el móvil, ¿vale? Si yo me meto en la cuenta, me logueo, veo la información y puedo acceder hasta ese sitio para coger los datos, ¿vale? Perfecto. Voy a ver una cosa más, un detallito más. Si os acordáis, antes os he hablado de que existía la posibilidad de sincronizar OneDrive con nuestro ordenador, ¿no? Orientado a aquellos de nosotros, ¿sí?, que peinamos canas y que tenemos, digamos, que pasar por una fase de transición, ¿no?, una fase transitoria. Vale, pues fijaos que aquí arriba también tengo el sincronizar. Por lo tanto, si yo le pincho a sincronizar, me va a abrir el OneDrive, hace la prueba. Como ya estaba logueado de antes con el usuario y la contraseña, ya ha terminado. Abro el explorador de archivos y ahora quiero que veáis cómo en el explorador de archivos
aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Me aparece otro valor TIC y mirad aquí, Fundación Fin 01 documentos, ¿lo veis? Fundación Fin 01 documentos. Si entramos dentro, ¿de acuerdo? Fijaos, como tenéis general y todos los archivos creados en este sistema. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir que ese trabajo colaborativo que nosotros podemos realizar a nivel de ficheros, ¿de acuerdo? Lo podemos trabajar desde diferentes perspectivas. Desde mi ordenador en local, desde Teams, desde SharePoint, desde Outlook, desde OneDrive. Pero eso sí, muy claro nos tiene que quedar una historia. Esos ficheros se guardan únicamente en Fundación Fin 01 dentro de la biblioteca que se llama documentos. O sea, ese es el lugar a donde van a parar todos esos archivos. Claro, lo bueno que tiene esto es que como estos archivos están aquí centralizados, tú puedes trabajar desde cualquier parte del mundo, casi desde cualquier dispositivo, contra estos ficheros. Jolín, pues lo bueno que tiene, por ejemplo, con algunas empresas, que igual alguno de los casos puede que sean vuestras empresas, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros queremos acceder a la información de la empresa nos tenemos que conectar vía Citrix, vía VPNs, vía no sé qué. Bueno, pues es que una vez que trabajas en la nube, de todas las gestiones ya se encarga directamente Microsoft. Tú simplemente lo único que haces es entrar, trabajar y a funcionar. ¿Vale? Pregunta. Sí, pregúntame, dime. El correo colaborativo que has dicho que también creaba ¿Sí? un grupo en Microsoft 365, ¿Sí? ¿quieres decir que hay una dirección de correo compartida y se puede mandar correos ahí que luego ven todos? Efectivamente. Mira, si yo me voy aquí al correo, ¿sí? La dirección de correo electrónico, no sé si la veo por aquí, dame un segundito. Cerca de... Mira, fundacionfin01@valortic14.microsoft.com, ¿vale? O sea, se crea, no sabría decirle porque ya se me escapa que es una cuestión más técnica, no sabría decirte si es una cuenta de correo al uso o es un alias o es una cosa intermedia que han montado ahí, ¿vale? Sí, pero eso esta que cuenta de funciona desde correo... el exterior o en el interior de la organización, quieres decir, ¿no? Perdóname. Que es una lista de distribución que funciona, o sea, claro, estás dando de alta una cuenta de correo en el dominio otra vez. Que Efectivamente. funciona desde fuera, si alguien desde fuera manda, o es un correo interno para el grupo. A ver, Interno a la mira, organización, me refiero. sí, a ver, la jugada, a ver, habría que hacer una prueba, ¿vale? Porque no sé a qué nivel de capado tiene. Mira, si tú añadirías a una persona al grupo, ¿de acuerdo? Si tú añadirías a una persona a este grupo externa, de fuera de la organización, a esa persona le llegaría un email donde le dice, oye, si quieres ponerte en contacto con la gente del grupo, manda un email aquí, ¿vale? Entonces, si esa persona desde fuera manda un email a esta cuenta, les llegaría a todos los integrantes de la lista. La duda que me queda, no he hecho nunca esa prueba, es si yo a esta cuenta le mando un email, si llegará o no. Mira, joder, puedo hacer una prueba rápida. Coño, estamos aquí Desde el mismo. exterior de la organización, ¿no? Quieres decir. Exacto, Vale, voy a vale. hacer una prueba. Mira, Claro, Fundación... pero es que no me extraña, yo los tengo capados, eso, por ejemplo, en mi licencia. No me extraña porque al final estás consumiendo, no casi gente del directorio activo, pero estás cogiendo cuentas, espacios en SharePoint. Al final esto Exacto. tiene que estar controlado seguro, vamos. Eso es, sí. Microsoft.com, ¿vale? Voy a hacer una prueba. Que ojalá no lo tuviera capado, pero se me ocurren cosas, pero... Sí, no. A ver, generalmente esto tiene que estar capado sí o sí por una razón. Tú tienes que poner en cuenta, si veíamos lo que íbamos a montar aquí, todo esto, ¿vale? Cuando tú montas un grupo de Microsoft 365, plantéatelo. Si tú lo dejas abierto esto en una organización y en una empresa están, yo qué sé, me lo invento, 50, 60, 80, 100 personas trabajando, ¡buah! Al de 2 meses te encuentras el grupo de las 11:30, los esquiatas, las chachis, los no sé qué, pues Claro, imagínate ahí va, sí, sí. todo el Cristo que se monta ahí, porque claro, cada grupo su sitio de SharePoint, su correo, su calendario, su plan, su OneNote. Madre mía, eso es inviable y es infumable. O sea, si queremos tener nuestro tenant con cierto grado de salud, pues hombre, pues eso hay que evitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es, moderadamente se decide, oye, a ver, ¿cómo vamos a crear los grupos colaborativos? ¿Cuáles son las necesidades de trabajo? Bueno, pues definimos esos grupos, ¿correcto? Y vamos a plantearlo de tal manera, de esta forma o de esta otra. ¿Vale? Y se crean desde Outlook, ¿no? No tiene por qué. Mira, No yo le he tiene creado... por qué, ¿no? Vale, No vale. tiene por qué. A ver, yo le he creado Pero desde un grupo Outlook. de SharePoint también implica los También. mismos recursos. Joder. Igual, mira, si tú, por ejemplo, te vienes directamente a SharePoint, ¿de acuerdo? Y tú en SharePoint. O en Teams, vamos, me refiero. Sí, Un equipo de igual. Teams. Si tú le das a crear aquí un sitio y creas un sitio de grupo,
esto automáticamente te monta lo mismo. O si tú te montas en Teams un equipo, cuidado aquí, porque tú cuando montas un equipo automáticamente te crea también por detrás, sí, no he dicho nada, te monta también el grupo y el sitio de SharePoint, te monta todo, igual. Ojo, que también te lo hace, cuidado, también te lo hace Planner. Planner es una herramienta para gestión de tareas, que veremos el próximo día, grupal, de grupo. Si tú creas un plan y no lo asocias a ningún grupo, te crea un grupo con todo lo que trae. ¿Vale? O sea, hay que tener un poquito de cuidado y tenemos que ser conscientes, en el caso de que lo tenga abierto, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando ahí. O sea, ¿es correcto, no es correcto? ¿Qué pasa, qué no pasa? ¿Vale? Mira, no, fíjate, está capado. ¿Ves que me pone aquí el postmaster no se puede enviar? Desde fuera, ¿lo ves? No está configurado, está capado. Vale, porque si no, claro, es que ya vas a cuentas, dominios, eso son licencias no. que al final es una pasta seguro, vamos. Eso es, no. Está capado desde el exterior, salvo que tú metas en el grupo a una persona que esté invitada. ¿Me explico? O sea, si tú invitas a una persona del exterior, si yo añadiría aquí, por ejemplo, imagínate, me voy a los miembros, correcto, ¿eh? Y yo le digo agregar un miembro. Y le digo aquí, por ejemplo, Diego.Pérez, no sé si me va a dejar, igual lo tengo capado, valortic.es, ¿vale? Invitado, y le digo agregar, ¿sí? Acabo de agregar a una persona invitada al grupo. ¿Ves la jugada? Por lo tanto, a esta persona, con esa dirección de correo electrónico, sí que le va a dejar enviar emails a esa cuenta, ¿vale? A esa lista de distribución interna que tenemos aquí. Y lo que pasará es que en el momento que mande a esa lista un email, correcto, ¿sí? El sistema... lo he cerrado, perdón. Automáticamente... Fundación fin, si vengo aquí, correo, enviar correo. Ahora estás en tu cuenta de correo tuya, ¿no? Sí, ahora de momento estoy en la nube, ¿eh? De momento voy a hacer una prueba. Pero en tu cuenta de correo. Sí, en la cuenta de Diego correo. Pérez. No, en la de Diego Pérez, pero de la Fundación fin. Mira, ¿ves? Este correo me ha llegado, pero ahora me voy a mi Outlook externo. Eso, vale. Al externo, mira, ¿ves? Entonces, fíjate, me ha llegado un email y me dice, oye, Diego, te hemos bienvenido al grupo, no sé qué, no sé cuántos. Y mira, te pone aquí, ¿lo ves? Cuenta de correo. Si yo ahora le doy aquí, ay, joder, que me abre este, joder, que tengo puesto por defecto, es que me han cambiado el ordenador y me sale por defecto este otro. Cagachis en la mar. Si yo ahora, por ejemplo, le pongo aquí Fundación Fin 01, no sé qué, no sé cuántos, y ahora mando esa prueba externa, ¿de acuerdo? Y mando ese email, en teoría ahora, como sí, el sistema me ha admitido, me llegará. Y ojo, no me llegará ese, sino que también el otro que he mandado desde el otro lado, ¿lo ves? Este prueba me ha llegado, o sea, este prueba que he creado aquí, fíjate, mira, prueba externa, ¿lo ves? Me ha llegado desde el exterior. Si yo ahora hago una prueba interna, un correo a esa lista, y lo estoy creando desde Office 365, ¿vale? Desde el Outlook en la nube. Si yo lo mando, ese correo me llega a salir fuera a ti, vale. Me llega a mí internamente, a mí y a todos los que están en ese grupo, pero es que externamente, también. Al cabo de unos segundos, también me llegará. Mira, en el móvil ya me ha llegado, aquí está, míralo. Sí. ¿Correcto? Porque yo ya formo parte de ese grupo. Como formo parte de ese grupo, ya me deja. Entonces, de alguna manera, el sistema lo que dice es, dentro de ese ecosistema que tú tienes en ese exchange, digamos que esa cuenta está bloqueada solamente para uso externo y la excepción serían aquellas personas del exterior que tú invitas. ¿De acuerdo? Entonces, podrían utilizar ese correo de manera colaborativa, ¿vale? Para trabajar. Vale, son ya y 34, ya perdonaréis, nos hemos ido un poquito en el tiempo, ¿sí? Os voy a dejar aquí, si queréis, mi dirección de correo electrónico, ¿vale? Por si acaso queréis alguna duda, alguna cosita que queráis comentar para el próximo día, entonces si me mandáis un email, correcto, pues bueno, pues yo tomo nota y os contaré. El próximo, bueno, hoy hemos visto todo lo que era un poquito el tema de ficheros, pues el próximo día veremos en ese entorno de trabajo colaborativo cómo podemos trabajar con OneNote, cómo podemos trabajar con Planner, cómo podemos trabajar con To-Do, qué cositas podemos hacer un poquito en el SharePoint, qué cositas podemos hacer un poco en el Teams. Poquitas cosas. Ojo, es importante que entendamos y conceptualicemos que esto tiene mucho recorrido. Para que os hagáis un poquito la idea, yo hay veces que hago formación de Teams
y a lo mejor una formación de Teams son solo 8 horas y no termino todas las cosas que tiene Teams, porque es muy grande. Y con SharePoint lo mismo. Y, o sea, sé que esto tiene mucho recorrido. Y lo que estamos haciendo aquí son unas jornadas y unas charlas muy concretas para enseñaros pinceladas. Luego esto tiene pues más matices y más cositas. ¿De acuerdo? Venga, pues lo dejamos aquí, chicos, chicas. La próxima sesión es el 8. El miércoles de la semana que viene, el día 8 a la misma hora, a las 3. Exacto. ¿Vale? Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos el próximo día. ¿De acuerdo? Hasta luego. Muy bien, gracias. Adiós, buenas tardes. Gracias.